Mi nombre es Alejandra Mendoza y durante 28 años creí que conocía mi lugar en esta familia. Hasta que descubrí que todo lo que pensaba sobre mi origen era una mentira cuidadosamente construida. Pero esta historia no empieza con esa revelación. Empieza 3 meses antes, cuando mi hermana decidió que mi novio era más interesante que el suyo. Soy arquitecta especializada en restauración de edificios históricos, un campo que combina mi pasión por la historia con mi precisión técnica. Durante los últimos 5 años, he trabajado en proyectos que van desde iglesias coloniales hasta haciendas del siglo XVIII. Mi oficina está ubicada en el centro histórico de la ciudad, en un edificio del siglo XIX que yo misma restauré. Es mi santuario profesional, lleno de planos antiguos, libros de historia arquitectónica y maquetas de mis proyectos más importantes. Mi hermana Beatriz siempre había sido diferente a mí. Donde yo encontraba satisfacción en la investigación meticulosa y el trabajo detallado, ella buscaba la gratificación inmediata y la admiración superficial. Trabajaba como coordinadora de eventos en un hotel de lujo, un trabajo que le permitía estar constantemente rodeada de gente rica e influyente. A los 26 años, 2 años menor que yo, Beatriz había perfeccionado el arte de conseguir lo que quería a través del encanto y la manipulación. Otra vez trabajando en sábado, me preguntó hace 3 meses cuando llegó a mi oficina sin avisar. Llevaba un vestido caro y tacones que resonaban contra el piso de piedra original del edificio. Alejandra, necesitas una vida social real. Levanté la vista de los planos que estaba revisando para la restauración de la Hacienda San Miguel, un proyecto que me había tomado 2 años conseguir. Tengo vida social, Bea. Solo que no gira alrededor de fiestas y cócteles. Hablando de vida social, se sentó en el borde de mi escritorio, empujando cuidadosamente algunos documentos. Cuéntame más sobre Rodrigo. El arquitecto guapo que trajiste a la cena familiar el mes pasado. Rodrigo Vega había entrado en mi vida hace 6 meses cuando su empresa de construcción fue contratada para ejecutar uno de mis proyectos de restauración. Era inteligente, ambicioso y compartía mi pasión por preservar la historia arquitectónica de México. Nos habíamos conocido durante una reunión sobre la restauración de una capilla del siglo XVII, y la conexión fue inmediata. ¿Qué quieres saber sobre él?, pregunté, aunque algo en el tono de Beatriz me puso en alerta. Oh, nada específico. Solo me pareció interesante. Exitoso. ¿Y esos ojos verdes? Se rió de una manera que no me gustó. ¿Es en serio? ¿Cómo en serio serio? Llevamos 6 meses juntos. Bea. Sí, es serio. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba a la plaza principal. ¿Y él sabe sobre la situación familiar? ¿Qué situación familiar? Ya sabes, lo de papá. El negocio. La herencia. Nuestro padre, don Eduardo Mendoza, había fallecido hace 4 años después de una batalla contra el cáncer. Había sido un hombre reservado que construyó una fortuna considerable en bienes raíces y construcción. Después de su muerte, mamá había manejado los asuntos financieros de la familia, pero siempre había sido vaga sobre los detalles específicos del patrimonio. Rodrigo sabe que papá dejó propiedades y negocios, pero no hablamos de dinero constantemente como tú, respondí con más dureza de la que pretendía. Beatriz sonrió de una manera que no llegaba a sus ojos. Claro, claro. Es solo que algunos hombres se interesan más cuando saben que una mujer tiene estabilidad financiera. Rodrigo no es así. Por supuesto que no, dijo, pero su tono sugería lo contrario. En fin, solo tenía curiosidad. Me encanta verte feliz, hermana. Después de que se fue, traté de concentrarme en mis planos, pero las palabras de Beatriz se quedaron rondando en mi mente. Había algo en su interés por Rodrigo que me parecía más que curiosidad fraternal. Durante los siguientes días, noté que preguntaba por él constantemente. ¿Cuándo lo vería otra vez? ¿Vendría a la próxima reunión familiar? ¿Había mencionado algo sobre expandir su empresa? Mi primera señal real de alarma llegó 2 semanas después. Rodrigo y yo habíamos planeado una cena romántica en mi restaurante favorito, un lugar pequeño y acogedor que servía comida tradicional mexicana. Llegué puntual como siempre, pero Rodrigo se retrasó 30 minutos. Lo siento muchísimo, dijo cuando finalmente llegó, besándome rápidamente en la mejilla. Tuve una reunión de último momento que se alargó más de lo esperado. ¿Reunión? ¿Un sábado por la noche?
Sí, algo sobre un nuevo proyecto. Una oportunidad que surgió de la nada. Se veía ligeramente nervioso, evitando mi mirada directa. Una coordinadora de eventos me contactó sobre la posibilidad de trabajar en la restauración de un hotel histórico. Mi corazón se hundió. Una coordinadora de eventos. Sí, una mujer muy profesional. Beatriz algo. ¿Mendoza? Creo que mencionó que conocía a alguien en el negocio de restauración. Mantuve mi expresión neutral, pero por dentro estaba furiosa. ¿Y qué tipo de proyecto discutieron? Bueno, ella fue muy vaga sobre los detalles. Dijo que necesitaba entender mejor mi experiencia y mi visión antes de presentarme con los inversionistas. Rodrigo tomó mi mano a través de la mesa. Alex, ¿estás bien? Te ves tensa. Estoy bien. Solo cansada. Pero no estaba bien. Esa noche, mientras Rodrigo hablaba de sus planes de expansión y sus sueños de manejar proyectos más grandes, yo estudiaba cada expresión, cada gesto, buscando señales de que mi hermana había comenzado a tejer su red. Las siguientes semanas fueron una lenta agonía de observar cómo mi relación se desintegraba sin poder hacer nada para detenerlo. Rodrigo comenzó a llegar tarde a nuestras citas, siempre con excusas sobre reuniones o llamadas importantes. Sus conversaciones se llenaron de referencias a oportunidades nuevas y contactos importantes que estaba desarrollando. Te conté sobre la reunión que tuve ayer, me dijo una noche mientras cenábamos en mi departamento. Esta coordinadora de eventos, resulta que tiene conexiones increíbles en toda la industria hotelera. Está considerando recomendarme para proyectos en Puerto Vallarta, Cancún, incluso algunos internacionales. Qué conveniente, murmuré, picoteando mi comida. Alex, ¿qué te pasa últimamente? ¿Has estado extraña? Nada. Solo trabajo. Pero había mucho más que trabajo. Había comenzado a notar cosas, como Rodrigo revisaba su teléfono constantemente durante nuestro tiempo juntos, como esquivaba preguntas específicas sobre estas nuevas oportunidades, como había comenzado a vestirse mejor, como si tratara de impresionar a alguien. La confirmación de mis peores sospechas llegó hace un mes. Había decidido sorprender a Rodrigo en su oficina con almuerzo, algo que solía hacer ocasionalmente. Su secretaria me dijo que estaba en una reunión, pero que podía esperarlo en su oficina privada. Mientras esperaba, su teléfono personal, que había dejado sobre el escritorio, vibró con un mensaje. La pantalla se encendió automáticamente y vi el nombre, Bea marca de un beso. El mensaje decía: ¿nos vemos esta noche después de que termines con Alejandra? Tengo más información sobre el proyecto de Acapulco. Mi mundo se tambaleó. Con manos temblorosas, toqué la pantalla para ver más mensajes. La conversación se extendía por semanas. Flirteos, referencias a encuentros secretos, y lo que me rompió completamente el corazón, mensajes donde Rodrigo se quejaba de mi falta de ambición y mi obsesión con edificios viejos. En uno de los mensajes más recientes, Beatriz había escrito: no entiendo qué ves en ella. Es tan ordinaria. Yo podría ofrecerte mucho más. La respuesta de Rodrigo: lo sé. Cada día me doy más cuenta de eso. Cerré el teléfono y salí de la oficina antes de que Rodrigo regresara. Esa noche, cuando me llamó preguntando por qué no había ido a almorzar, le dije que había tenido una emergencia de trabajo. Durante las siguientes 2 semanas, los observé actuar su farsa. Rodrigo mantenía nuestra relación mientras secretamente se involucraba más con Beatriz. Ella aparecía en eventos familiares con sonrisas inocentes, preguntando por mi novio arquitecto con falsa preocupación fraternal. Espero que Rodrigo sepa lo afortunado que es, me dijo durante la cena de cumpleaños de mamá hace 2 semanas. No todas las mujeres entienden las demandas de una carrera ambiciosa como la de él. No, respondí calmadamente, no todas las entienden. La noche que todo explotó fue hace exactamente 1 semana. Había decidido confrontar la situación de una vez por todas. Sabía que Rodrigo y Beatriz se reunían los jueves por la noche en un café discreto en las afueras de la ciudad, así que decidí aparecer sin avisar. Los encontré en una mesa del rincón, sentados muy cerca uno del otro, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Beatriz llevaba un vestido rojo que sabía que le quedaba perfecto, y Rodrigo la miraba como solía mirarme a mí. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podrían escucharlo.
Cuando estuve lo suficientemente cerca para escuchar su conversación, me detuve detrás de una columna. No entiendo por qué sigues con ella, estaba diciendo Beatriz, su voz suave pero venenosa. Alejandra es tan limitada. Se conforma con sus proyectitos pequeños cuando podríamos estar construyendo un imperio juntos. Lo sé, suspiró Rodrigo. Pero es complicado. Hemos estado juntos 6 meses. 6 meses desperdiciados. Rodrigo, mírame. Beatriz puso su mano libre en su mejilla. Tú mereces estar con alguien que pueda elevarte, que tenga las conexiones correctas, que entienda tus ambiciones. Como tú. Exactamente como yo. Y hay algo más que deberías saber. Beatriz miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Algo sobre Alejandra que cambiará tu perspectiva completamente. Mi estómago se tensó. ¿Qué podría decir Beatriz sobre mí que fuera tan devastador? Alejandra no es realmente parte de nuestra familia, continuó Beatriz, su voz apenas un susurro. Fue adoptada cuando tenía 3 años. Mis padres nunca se lo dijeron porque se sintieron mal por ella. Rodrigo se enderezó. ¿Adoptada? Completamente. Y eso significa que cuando mamá muera, toda la herencia, todos los negocios de papá, todo será mío. Alejandra no tiene derecho legal a nada. Pero, ella habla como si la familia tuviera propiedades, negocios. Los tiene. Los tengo yo. Bueno, técnicamente los tiene mamá ahora, pero todo pasará a mí. Alejandra vive en una fantasía, pensando que tiene seguridad financiera cuando en realidad no tiene nada. Beatriz sonrió cruelmente. Ella ni siquiera es familia real. Fue adoptada, no merece nada. Rodrigo asintió lentamente, y luego, para mi horror absoluto, se inclinó y la besó. Entonces, murmuró contra sus labios, ¿qué estamos esperando? Salí del café sin que me vieran, pero no fui directamente a casa. En lugar de eso, conduje hasta la casa de mamá, mi mente corriendo con las palabras de Beatriz. ¿Adoptada? ¿Era posible que toda mi vida hubiera sido una mentira? Mamá estaba en su sala, viendo televisión y bebiendo té como hacía todas las noches. A los 64 años, seguía siendo una mujer elegante, aunque el dolor de perder a papá había dejado líneas permanentes alrededor de sus ojos. Alejandra, qué sorpresa. ¿Todo bien? Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Algo en mi tono hizo que dejara su taza de té. Por supuesto, mija. ¿Qué pasa? ¿Soy adoptada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá palideció y pude ver en sus ojos que la verdad era mucho más compleja de lo que había imaginado. ¿Quién te dijo eso? Eso no importa. Es verdad. Mamá se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, su espalda hacia mí. Es complicado, Alejandra. Mamá, por favor. Necesito la verdad. Se giró hacia mí, lágrimas en los ojos. Tú no fuiste adoptada. Beatriz sí. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tu padre tuvo una aventura hace 29 años. La madre de Beatriz era una mujer joven que trabajaba en una de sus oficinas. Cuando quedó embarazada, desapareció. Regresó 3 años después, enferma y sin dinero, y nos dejó a Beatriz antes de morir. Me senté pesadamente en el sofá, mi mente tratando de procesar esta información. Entonces Beatriz. Es tu media hermana, pero no le dijimos la verdad. Pensamos que sería mejor para todos si simplemente la criábamos como nuestra hija. Tu padre se sintió responsable, y yo no podía tener más hijos después de ti. Parecía la decisión correcta en ese momento. ¿Y ella nunca lo supo? No. Y te hicimos promesa de no decírselo nunca. Mamá se acercó y tomó mis manos. Alejandra, ¿por qué preguntas esto ahora? Le conté todo, la traición de Rodrigo, las mentiras de Beatriz, lo que había escuchado en el café. Cuando terminé, mamá estaba furiosa. Esa niña, murmuró. Después de todo lo que hicimos por ella. Mamá, hay algo más. Beatriz le dijo a Rodrigo que ella heredaría todo porque yo soy adoptada. ¿Es eso cierto? Mamá soltó una risa amarga. Todo lo contrario. Tu padre dejó instrucciones muy específicas en su testamento. Como tú eres su única hija biológica, todo te pertenece a ti.
Beatriz recibe una cantidad fija, suficiente para vivir cómodamente, pero la empresa, las propiedades, todo lo demás es tuyo. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque no quería que cambiara tu relación con tu hermana. Y porque tu padre pidió que esperáramos hasta que cumplieras 30 años para revelarte todos los detalles. Faltan 2 años. Esa noche regresé a mi departamento con una copia del testamento de papá que mamá había guardado en su caja fuerte. Pasé horas leyéndolo, entendiendo finalmente la magnitud de lo que había heredado. No era solo dinero, era un imperio de bienes raíces que incluía el edificio donde estaba mi oficina, varios hoteles históricos, y propiedades en las ciudades más importantes del país. Al día siguiente, decidí que era hora de que Beatriz y Rodrigo supieran exactamente con quién estaban jugando. Los cité a mi oficina bajo el pretexto de discutir una oportunidad de negocio. Llegaron juntos, ya sin molestarse en ocultar su relación. Beatriz llevaba un anillo de compromiso que reconocí como uno que Rodrigo había estado considerando comprarme a mí. Alejandra, dijo Beatriz con una sonrisa falsa, Rodrigo me contó que querías discutir algunos proyectos con nosotros. Sí, respondí calmadamente, hay algunas cosas que necesitamos aclarar. Rodrigo se veía incómodo, evitando mi mirada. Alex, antes de que empecemos, hay algo que Beatriz y yo queremos decirte. ¿En serio? ¿Y qué es? Beatriz tomó la mano de Rodrigo posesivamente. Rodrigo y yo nos comprometimos anoche. Felicidades. ¿Y cuándo exactamente comenzó esta relación? Alejandra, intervino Rodrigo, sé que esto es difícil, pero las cosas pasaron naturalmente. Beatriz y yo conectamos en un nivel que tú y yo nunca. En un nivel de mentiras y engaños. Beatriz rió. No seas dramática. Rodrigo simplemente se dio cuenta de que necesitaba estar con alguien que pudiera ofrecerle un futuro real. Alguien con conexiones verdaderas, con recursos. ¿Te refieres a alguien como tú? Exactamente como yo. Alejandra, es hora de que aceptes la realidad. Rodrigo es ambicioso, exitoso. Merece estar con alguien de su nivel. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Y supongo que tú eres esa persona. Por supuesto. A diferencia de ti, yo tengo acceso real al dinero de la familia. Puedo ayudar a Rodrigo a expandir su empresa, a conseguir contratos importantes. Porque eres la verdadera hija. Porque soy la única hija que importa. Alejandra, es hora de que sepas la verdad. Tú fuiste adoptada. No tienes derecho real a nada de lo que papá construyó. Me giré lentamente hacia ellos. ¿Es eso lo que le dijiste a Rodrigo? Que yo soy adoptada. Beatriz levantó la barbilla desafiantemente. Le dije la verdad. Que ella ni siquiera es familia real. Que fue adoptada, que no merece nada. Rodrigo asintió, confirmando su traición completa. Beatriz me ayudó a entender que necesitaba estar con alguien que pudiera realmente apoyar mis ambiciones. Interesante. Saqué la carpeta que había preparado esa mañana. Porque resulta que hay algunas cosas que tú no sabes, querida hermana. ¿Qué quieres decir? Abrí la carpeta y saqué el testamento de papá. Papá me dejó todo porque si soy su hija biológica. Tú eres la adoptada, querida hermana. El color desapareció completamente del rostro de Beatriz. Eso es imposible. ¿Es imposible? ¿O es algo que nunca te molestaste en verificar antes de construir tus mentiras? Extendí el documento hacia ella. Lee la página 3. Ahí donde dice que toda la propiedad pasa a mi hija biológica Alejandra Mendoza, punto. Rodrigo se levantó abruptamente. Esto tiene que ser un error. No es un error. Beatriz es mi media hermana, hija de una aventura de papá. Fue adoptada por mamá cuando tenía 3 años después de que su madre biológica muriera. Beatriz agarró el testamento con manos temblorosas, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las páginas. Mientras leía, su expresión cambió de soca horror a furia pura. Esto no puede ser real, susurró. Es completamente real. Y hay más. Saqué otro documento. Estas son las escrituras de propiedad de este edificio, registradas a mi nombre desde hace 4 años. Y esta, saqué una tercera carpeta, es la documentación que muestra que soy la propietaria de Constructora Mendoza, la empresa para la cual trabaja Rodrigo.
Rodrigo se tambaleó como si lo hubieran golpeado. ¿Eres mi jefa? Técnicamente, soy la dueña de la empresa que subcontrata a tu empresa. Lo que significa que tengo influencia considerable sobre qué proyectos recibes y cuáles no. Beatriz dejó caer los documentos, sus manos temblando. Mamá sabía esto. Ella sabía y nunca me dijo. Mamá sabía que papá había dejado instrucciones específicas sobre cuándo revelarme todos los detalles de mi herencia. También sabía que tú recibes una herencia fija de 2 millones de pesos, suficiente para vivir cómodamente si eres sensata con el dinero. ¿2 millones? Rodrigo preguntó. ¿Eso es todo? Beatriz lo miró con ojos destellantes. ¿Todo? ¿2 millones no son suficientes para ti? No me malentiendas, pero si Alejandra tiene toda la empresa, todas las propiedades. Se giró hacia mí. Alex, podemos arreglar esto. Lo que pasó entre Beatriz y yo fue un error. La audacia de su sugerencia me dejó sin palabras por un momento. Un error que duró meses. Beatriz me manipuló. Me hizo creer que tú no tenías nada que ofrecer. Y ahora que sabes que tengo todo que ofrecer, ¿quieres volver? Podríamos empezar de nuevo. Olvidar que esto pasó. Beatriz se levantó bruscamente. ¿En serio, Rodrigo? ¿En serio vas a rogarle ahora? Beatriz, tú me mentiste. Dijiste que tenías acceso a la fortuna familiar. Creí que lo tenía. Creí que era la hija real. Pero no lo eres, dije calmadamente. Y ahora ambos tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. Rodrigo dio un paso hacia mí. Alejandra, por favor. Podemos trabajar juntos. Mi empresa podría manejar todos los proyectos de restauración para tus propiedades. ¿Te refieres a las propiedades que pensabas que no existían cuando decidiste dejarme por mi hermana? Yo no sabía. No sabías porque no te importaba. Estabas dispuesto a dejarme por lo que pensabas que eran mejores oportunidades financieras. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Beatriz, que había estado inusualmente callada, finalmente explotó. Esto es ridículo. Toda mi vida he creído que era una Mendoza real. Y toda tu vida has sido tratada como una hija amada. Papá te crió, te educó, te amó como si fuera su propia sangre. Pero eso no fue suficiente para ti, ¿verdad? Tenías que tenerlo todo. No sabía que era adoptada. Pero si sabías que estabas mintiendo sobre mí. Inventaste una historia sobre mi adopción para manipular a Rodrigo. Incluso si yo hubiera sido adoptada, eso no te habría dado derecho a mentir sobre mi estatus en la familia. Los siguientes minutos fueron una mezcla de súplicas de Rodrigo, lágrimas de Beatriz, y acusaciones mutuas. Finalmente, los detuve. Suficiente. Rodrigo, tu contrato con Constructora Mendoza está terminado. Beatriz, puedes recoger tu herencia cuando cumplas 30 años, como establece el testamento. Hasta entonces, sugiero que aprendas a vivir con tus propios medios. No puedes hacer esto, sollozó Beatriz. Somos hermanas. Sí, somos hermanas. Y durante 28 años te traté como tal. Pero tú decidiste que eso no era suficiente. Decidiste que querías destruir mi relación y mentir sobre mi identidad para conseguir lo que creías que merecías. Me dirigí hacia la puerta de mi oficina. Los documentos hablan por sí mismos. Rodrigo, espero que la oportunidad haya valido la pena. Beatriz, espero que aprendas que la familia real se construye con amor y lealtad, no con sangre y dinero. Los meses siguientes fueron de ajuste y crecimiento. Beatriz intentó arreglar las cosas varias veces, pero sus disculpas estaban siempre teñidas de resentimiento por haber perdido lo que nunca había sido suyo. Rodrigo desapareció de nuestras vidas casi inmediatamente, aunque escuché rumores de que había tratado de reconciliarse con su exnovia anterior. Mamá y yo nos volvimos más cercanas mientras navegábamos la nueva dinámica familiar. Ella finalmente entendió que mantener secretos familiares había causado más daño que protección. 6 meses después, mi empresa de restauración había crecido exponencialmente. Con acceso completo a los recursos familiares, pude tomar proyectos más ambiciosos y contratar al mejor equipo de especialistas del país. La Hacienda San Miguel se convirtió en mi proyecto insignia, atrayendo reconocimiento internacional y estableciendo mi reputación como una de las mejores restauradoras arquitectónicas de México.
Beatriz eventualmente encontró trabajo en otra ciudad y reconstruyó su vida. Nos vemos ocasionalmente en reuniones familiares, donde mantenemos una relación cordial pero distante. Ella aprendió a vivir con sus propios logros en lugar de depender de mentiras sobre herencias familiares. En cuanto a mí, descubrí que la traición más dolorosa de mi vida había sido también mi liberación. Rodrigo me había hecho un favor al mostrarme su verdadera naturaleza antes de que nuestra relación fuera más profunda. Y Beatriz, al intentar destruir mi identidad, había forzado la revelación de una verdad que me dio poder real. El año pasado, durante la ceremonia de reapertura de la Hacienda San Miguel, reflexioné sobre los eventos que habían cambiado mi vida. La ironía no se me escapaba. Beatriz había tratado de usar mi supuesta adopción como una debilidad, cuando en realidad mi verdadero origen biológico era mi mayor fortaleza. A veces las mentiras que otros inventan sobre nosotros revelan verdades que nunca supimos que necesitábamos conocer. Y a veces, las personas que intentan robarnos lo que creen que merecemos nos ayudan a descubrir lo que realmente nos pertenece.